Hola, hola, mis adorados amantes de las series turcas y del romance en la pantalla. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Como siempre, estoy súper emocionada de compartir con ustedes lo que tenemos preparado para hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el arrollador fenómeno de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a analizar a fondo cómo esta pareja, que primero nos conquistó en la pantalla chica con su increíble química en Sen Kalkam, Love is in the Air, ha logrado romper fronteras y enamorar a audiencias de todo el mundo. Vamos a explorar qué es lo que hace tan especial su conexión, cómo han impactado la cultura pop, y por supuesto, vamos a hablar de su influencia en la percepción del amor y las relaciones. Desde sus interpretaciones magistrales hasta su carisma innegable, vamos a desentrañar el secreto detrás de su éxito arrollador. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante mundo de Kerem y Hande, quiero recordarles algo súper importante: no olviden suscribirse a nuestro canal. Si les gusta el contenido que hacemos con tanto cariño, si disfrutan analizando las series turcas tanto como nosotros, y si quieren estar al tanto de todas las novedades y chismes del mundo del espectáculo turco, entonces no se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. Así estarán siempre al día con nosotros. Ahora sí, arranquemos con este viaje lleno de amor, talento y mucho brillo. Bueno, ¿por dónde empezar a hablar de Kerem y Hande? Creo que la clave de su éxito reside en una combinación explosiva de factores. Primero, hablemos de su talento individual. Ambos son actores increíblemente carismáticos y versátiles. Hande, con su belleza natural y su capacidad para transmitir emociones sutiles, logra conectar con el público de una manera muy profunda. La vemos pasar de la inocencia a la fortaleza, del romance a la comedia, con una facilidad asombrosa. Su interpretación de Eda YLDZ en Sen Kalkam fue simplemente icónica. Logró crear un personaje entrañable, lleno de matices y con el que muchas mujeres alrededor del mundo se sintieron identificadas. ¿Y qué decir de Kerem? Su presencia en pantalla es imponente. Tiene un magnetismo que te atrapa desde el primer momento. Su capacidad para interpretar personajes complejos, con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, es realmente impresionante. Su Serkan Bolat era un personaje al principio distante y frío, pero Kerem logró mostrar su evolución, su lado humano, su capacidad para amar, de una forma que nos enamoró a todos. Él también tiene ese no sé qué que te hace querer saber más de él, seguir su carrera y apoyarlo en cada proyecto. Pero el talento individual, aunque es importantísimo, no es suficiente para explicar el fenómeno Kerem y Hande. Lo que realmente los catapultó al estrellato fue la química innegable que existe entre ellos. Esa chispa que saltaba de la pantalla en cada escena que compartían. Esa conexión tan real que hacía que nos olvidáramos de que estábamos viendo una serie y nos sintiéramos como si estuviéramos espiando un romance de la vida real. Y esa química, mis amigos, es algo que no se puede fingir. Muchos actores pueden tener buena química en pantalla, pero lo de Kerem y Hande era algo diferente. Era palpable, era intensa, era mágica. Y creo que eso fue lo que conectó de manera tan profunda con el público. No solo veíamos a dos personajes enamorándose, sino que veíamos a dos personas conectando a un nivel muy profundo. Y eso es algo que el público valora mucho. No se trataba solo de la tensión romántica superficial que se encuentra en muchas series, sino de una conexión genuina que trascendía la pantalla. Podíamos ver la admiración, el respeto y el cariño que se tenían el uno al otro, incluso en los momentos más tensos de la trama. Esa autenticidad es lo que realmente los diferenció del resto. La historia de Sen Kalkam también contribuyó enormemente a su éxito. Una historia de amor moderna, con toques de cuento de hadas, pero también con situaciones muy reales y con las que el público podía identificarse. La historia de Eda, una joven independiente y luchadora que sueña con ser arquitecta paisajista, y Serkan, un hombre de negocios exitoso pero obsesionado con el trabajo y con dificultades para expresar sus emociones, es una historia que toca temas universales como el amor, la ambición, la familia y la superación personal. Es una narrativa que resuena en el corazón de muchas personas, independientemente de su origen cultural. Y es que la serie no solo se enfoca en el romance central, sino que también explora las complejidades de las relaciones familiares, la importancia de la amistad y la lucha por alcanzar los sueños. Vemos a Eda enfrentarse a desafíos económicos y a la pérdida de sus padres, mientras que Serkan lucha con su trauma infantil y su incapacidad par.
A confiar en los demás. A través de sus personajes, la serie nos muestra que el amor no es solo un sentimiento, sino también una fuerza que nos impulsa a crecer, a superar nuestros miedos y a convertirnos en mejores personas. Además, la serie estaba llena de momentos divertidos, escenas románticas y diálogos ingeniosos que la hacían muy entretenida de ver. Era una serie que te hacía reír, llorar, suspirar y soñar. Y eso, en tiempos difíciles como los que hemos vivido en los últimos años, es algo que la gente necesita. Una escapada, un momento de desconexión, una historia que te haga sentir bien. En un mundo lleno de noticias negativas y estrés constante, Senkalcam se convirtió en un refugio para muchos espectadores, un lugar donde podían olvidar sus preocupaciones y simplemente disfrutar de una historia de amor hermosa y conmovedora. Pero volvamos a Kerem y Hande. Porque su impacto va mucho más allá de la serie. Se han convertido en verdaderos íconos de estilo. Su forma de vestir, sus peinados, sus accesorios, todo lo que usan se convierte en tendencia. Las marcas se pelean por tenerlos como embajadores. Y no es para menos. Tienen una influencia enorme en sus seguidores. Son modelos a seguir para muchos jóvenes que admiran su talento, su belleza y su carisma. Su estilo personal se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos, y su capacidad para marcar tendencias es innegable. Han colaborado con reconocidas marcas de moda y belleza, y su presencia en eventos de alfombra roja siempre genera gran expectación. También son muy activos en redes sociales. Comparten fotos y vídeos de su vida personal y profesional, interactúan con sus fans, y utilizan su plataforma para promover causas importantes. Hande, por ejemplo, es muy vocal sobre temas como la salud mental y la importancia de la autoaceptación. Kerem, por su parte, apoya causas relacionadas con el medio ambiente y la defensa de los derechos de los animales. Su compromiso social y su disposición a utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo los hacen aún más admirables. Y esta autenticidad, esta cercanía con sus fans, es otra de las claves de su éxito. No se esconden detrás de una imagen perfecta e inalcanzable, sino que se muestran tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Y eso hace que la gente los admire aún más. Los ven como personas reales, cercanas y con las que pueden conectar. No pretenden ser perfectos, y eso es precisamente lo que los hace tan atractivos para sus seguidores. Comparten momentos de su vida cotidiana, muestran sus errores y aprenden de ellos, lo que los convierte en figuras cercanas y accesibles para sus fans. Ahora bien, es inevitable hablar de su relación personal. Durante mucho tiempo, los fans especularon sobre si su romance en la pantalla se había trasladado a la vida real. Y aunque ellos siempre fueron muy discretos al respecto, las señales eran evidentes. Sus miradas, sus gestos, su complicidad, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Las entrevistas conjuntas eran un festín para los fans, que analizaban cada palabra, cada gesto y cada mirada en busca de pistas sobre su posible romance. Las fotos y vídeos que circulaban en redes sociales, capturados por fans que los encontraban en lugares públicos, alimentaban aún más los rumores. Y finalmente confirmaron lo que muchos ya sospechábamos: estaban enamorados. Su relación fue celebrada por sus fans de todo el mundo. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su amor parecía un cuento de hadas, una continuación de la historia de Eda y Serkan en la vida real. Su relación se convirtió en un ejemplo para muchos, una prueba de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Compartían fotos de sus viajes, de sus momentos de diversión y de sus muestras de cariño, lo que hacía que sus fans se sintieran parte de su historia de amor. Desafortunadamente, como muchas historias de amor, la suya también tuvo un final. Su ruptura fue un shock para muchos fans que seguían su relación con ilusión. Pero a pesar de la tristeza, la mayoría entendió y respetó su decisión. Al final, lo importante es que ambos sean felices, juntos o separados. La noticia de su separación generó una ola de tristeza y desilusión entre sus fans, pero también una muestra de respeto y comprensión hacia su decisión. Muchos expresaron su apoyo a ambos y les desearon lo mejor en sus futuros caminos. Y aunque ya no estén juntos como pareja, el legado que dejaron juntos es imborrable. Su impacto en la cultura pop es innegable. Senkalcam se convirtió en un fenómeno global, traducida a decenas de idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo.
La serie abrió las puertas a otras producciones turcas en el mercado internacional y consolidó a Kerem y Hande como estrellas internacionales. Su éxito allanó el camino para que otras series turcas llegaran a audiencias globales, lo que contribuyó a popularizar la cultura turca en todo el mundo. Su éxito también inspiró a muchas personas a seguir sus sueños, a luchar por lo que quieren y a creer en el amor. Su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella, demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede cambiar nuestras vidas para siempre. La historia de Eda y Serkan y la historia de Kerem y Hande se convirtieron en un faro de esperanza para muchos, una prueba de que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Además, su relación, aunque haya terminado, nos enseñó la importancia de la autenticidad, la comunicación y el respeto en una relación. Nos demostró que el amor no es perfecto, que tiene sus altibajos, pero que si se trabaja con cariño y dedicación, puede ser una de las experiencias más hermosas de la vida. A pesar de su ruptura, su relación sirvió como un ejemplo de cómo se puede construir una relación basada en el respeto mutuo y la admiración, incluso en medio de la fama y la presión mediática. Y más allá de su relación personal, tanto Kerem como Hande siguen brillando con luz propia. Continúan trabajando en nuevos proyectos, demostrando su talento y consolidando su carrera como actores. Siguen siendo íconos de estilo e inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su dedicación a su trabajo y su compromiso con la excelencia los han convertido en referentes para muchos jóvenes que aspiran a seguir sus pasos. Hande ha participado en varias series y películas después de Senkalkam, mostrando su versatilidad y talento en diferentes roles. Ha demostrado ser una actriz capaz de interpretar personajes complejos y desafiantes, alejándose de la imagen de chica linda que algunos le atribuían. Ha incursionado en diferentes géneros, desde el drama hasta la acción, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y personajes. Kerem también ha seguido trabajando en proyectos interesantes y desafiantes. Ha demostrado ser un actor comprometido con su trabajo, dispuesto a asumir riesgos y a explorar nuevos territorios. También ha incursionado en la producción, mostrando su visión creativa y su ambición por expandir sus horizontes. Ha participado en series y películas internacionales, demostrando su talento y su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas. Ambos siguen siendo figuras muy importantes en el mundo del espectáculo turco e internacional. Su talento, su carisma y su dedicación los han convertido en referentes para muchos jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. Su éxito es una prueba de que con trabajo duro, pasión y talento, se pueden alcanzar los sueños. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, el cariño y la admiración que sienten sus fans por ellos permanece intacto. Siguen apoyándolos en cada proyecto, celebrando sus éxitos y deseándoles lo mejor en su vida personal y profesional. Su lealtad y apoyo son una prueba del impacto que han tenido en la vida de muchas personas. Porque al final lo que importa es que ambos sean felices y que sigan haciendo lo que aman. Y estoy segura de que con su talento y su pasión, seguirán sorprendiéndonos y emocionándonos durante muchos años más. Su futuro es brillante y estoy segura de que nos seguirán deleitando con su talento y su carisma. Profundizando un poco más, podemos analizar la influencia de Senkalkam en la representación de las relaciones modernas. La serie, aunque con toques de fantasía, aborda temas como la independencia femenina, la importancia de la educación y la superación personal. Eda, el personaje de Hande, es una mujer fuerte y decidida que lucha por sus sueños y no se deja intimidar por las circunstancias. Serkan, por su parte, evoluciona a lo largo de la serie, aprendiendo a valorar las relaciones personales por encima del éxito profesional. Esta evolución de los personajes principales es un reflejo de los cambios que se están produciendo en la sociedad, donde se valora cada vez más la igualdad de género y el equilibrio entre la vida personal y profesional. La serie también aborda temas como la salud mental y la importancia de buscar ayuda cuando se necesita. Serkan, a lo largo de la serie, lucha con su trauma infantil y su incapacidad para confiar en los demás. A través de su personaje, la serie nos muestra que la salud mental es tan importante como la salud física y que no hay nada de malo en buscar ayuda profesional. Además, Senkalkam se destaca por su estética visual. Los hermosos paisajes de Estambul, el diseño de producción y el vestuario de los personajes contribuyen a crear un ambiente mágico y romántico que cautiva al espectador. La serie se convierte en un escaparate de la cultura turca, mostrando su belleza y su riqueza a audiencias de todo el mundo. En resumen, el fenómeno Kerem y Hande es mucho más que una simple historia de amor en la pantalla.
Es un reflejo de la conexión humana, de la búsqueda del amor verdadero y de la importancia de ser auténticos con nosotros mismos. Es una historia que nos ha hecho reír, llorar, soñar y creer en la magia del amor. Y es una historia que sin duda seguirá inspirando a muchas personas en todo el mundo. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo del fenómeno Kerem y Ande. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál es su momento favorito de Kerem y Ande en Senkalkam? ¿Qué es lo que más admiran de ellos como actores? ¿Qué opinan de su relación personal? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por su tiempo y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y no se olviden, sigan soñando con el amor como Eda y Serkan. Hasta la próxima.